¿Recuerdas cuando te quedabas encerrado durante días y días cuando era COVID? Casi todos nos volvimos locos colectivamente. Ahora imagina hacer eso durante años y años. Eso es solo un atisbo de lo que sería cumplir una cadena perpetua. Algunas de estas personas pasan toda su juventud entre rejas, sin conocer nunca las sencillas experiencias de una vida normal. En este vídeo les presento las historias de reclusas que sobrevivieron a sus condenas. Betty Smithy. Betty Smithy entró en prisión en 1963 con cadena perpetua y sin posibilidad de libertad condicional. Para ponerlo en perspectiva, ingresó en prisión cuando John F. Kennedy era presidente. Cumplió 49 años de prisión antes de ser finalmente liberada en 2012. Su infancia fue una serie de acontecimientos desafortunados. Su padre murió cuando ella tenía solo 4 años, lo que la dejó a ella y a sus 7 hermanas al cuidado de su empobrecida madre. Sin embargo, el Estado consideró que su madre no estaba capacitada para mantenerlas, por lo que las niñas fueron puestas bajo custodia del Estado y separadas unas de otras. Por desgracia, la mayoría de ellas nunca tuvieron la oportunidad de reunirse. A los 8 años, Smithy fue adoptada por una familia que la sometió a malos tratos físicos, lo que la hizo pasar de un hogar de acogida a otro, lo que repercutió negativamente en su salud física y mental. Su estancia en el sistema de acogida la sometió a abusos emocionales, físicos y sexuales. Estos acontecimientos traumáticos tuvieron un impacto duradero en su salud mental y su comportamiento, que se prolongó durante su vida adulta. En 1953, en un trabajo anterior como niñera, Smithy tomó la lamentable decisión de huir con el hijo de 18 meses de su empleador, Mitchell Johnson, en Nuevo México, lo que le valió una condena por secuestro y una pena de 4 años en una prisión de menores. En 1963, Betty era una canguro de 20 años que vivía con la familia Herberick, y el día de Año Nuevo estranguló y asesinó a su hija, de 15 meses, Sandy Herberick, en su propia casa. Betty fue capturada al día siguiente. El 10 de julio de 1963 fue acusada de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al parecer, fue conducida fuera de la sala del tribunal gritando: «No voy a ir a la cárcel, me suicidaré, miren ustedes», y posteriormente realizó 4 intentos de fuga entre los años 1974 y 1981. Pero fue 20 años después del asesinato cuando se sintió verdaderamente inspirada para dar un giro a su vida. En 1983, la madre de Sandy Gerberix, Emma Simmons, le escribió una carta. Emma escribió que perdonaba a Betty por lo sucedido, y esto tuvo un impacto muy profundo en Betty. Ella me hizo sentir que no era un monstruo. Si ella podía hacer eso entonces, era mi responsabilidad tratar de convertirme en una mejor persona de lo que era. Y desde que recibí eso, comencé lentamente a cambiar las cosas. Betty dejó de intentar escapar de la prisión y evitó las consecuencias de sus actos. Como resultado, su expediente disciplinario mejoró notablemente. Participó activamente en cursos de superación personal y obtuvo con éxito el certificado GED. Es más, llegó a completar 52 horas de créditos de nivel universitario hasta que el Departamento de Instituciones Penitenciarias puso fin bruscamente al programa. También publicó una colección de poemas como parte de un taller de escritura en prisión en 1993, aunque el taller ya no existe. También se liberó gradualmente de la dependencia de los medicamentos antipsicóticos que le fueron recetados cuando ingresó en el sistema penitenciario. A lo largo de los años, Betty había presentado varios recursos de apelación, pero no prosperaron durante décadas, en virtud de una ley de Arizona que básicamente dice que una cadena perpetua significa una condena, y según la ley, en el momento en que fue condenada, solo un gobernador podía concederle el indulto. Tras muchos intentos infructuosos, finalmente en 2012, el gobernador de Arizona, John Brewer, concedió la clemencia a Betty Smithy. A pesar de haber cumplido 49 años de prisión, dice que siempre tendrá remordimientos y que nunca podrá olvidar lo que hizo. Es algo que no puedes olvidar y que no debes olvidar. Sabes que alguien murió por mi culpa y por lo que hice. Tras ser puesta en libertad a los 69 años, Betty Smithy luchó por adaptarse a un mundo cambiado después de casi 50 años entre rejas. Con la ayuda de sus seres queridos, se adaptó a la vida fuera de la cárcel. Vivió en Tucson, Arizona, con su hija y su yerno, participando activamente en trabajos comunitarios. Betty era voluntaria en una iglesia local y daba charlas a jóvenes en situación de riesgo sobre los peligros del abuso de sustancias. Lamentablemente, falleció el 11 de octubre de 2021, a los 87 años. Mary Virginia Jones, ¿es el cómplice tan culpable como el criminal?
Mary Virginia Jones fue una mujer condenada a cadena perpetua por ser cómplice de un asesinato cometido en 1981 por su novio maltratador, Mose Willis. Mary era conocida por su compromiso con la fe. Iba a la iglesia y trabajaba como ayudante de maestra. Nunca se había visto envuelta en problemas legales y tenía una reputación intachable. Sin embargo, pocos meses antes del incidente, conoció a Mose Willis. Cuando se conocieron, Mose era un vagabundo, y Mary se mostró amable y compasiva con él cuando le dijo que quería cambiar de vida. Le ofreció alojamiento, le llevó a la iglesia y le ayudó a rehacer su vida, como le había prometido. Sin embargo, Mose resultó ser abusivo y violento hasta el punto de que Mary temió por su vida y la de sus hijas en múltiples ocasiones. Una semana antes del tiroteo, Willis disparó un arma a la hija de Mary, Denitra Jones Goody, y le advirtió que las mataría si decidían acudir a la policía y que mataría a cualquier otra persona a la que intentaran pedir ayuda. Mary creyó que era capaz de hacerlo y le obedeció. La hija de Mary relató el incidente más tarde. Me apuntó con una pistola y me disparó, y mi madre fue testigo de ello y amenazó no solo con matarme a mí, sino con matarla a ella y a cualquiera que acudiera en nuestra ayuda. En 1981, en Los Ángeles, Mose Willis secuestró a 2 traficantes de droga y ordenó a Mary que hiciera de chofer, mientras él se ocupaba de ellos. Le puso una pistola en la cabeza y le ordenó que condujera el coche hasta un callejón. A continuación, robó y disparó a los 2 hombres, matando a uno de ellos, mientras Mary aprovechaba para huir. Tanto Mary como Mose fueron capturados por las autoridades más tarde. Mary fue condenada por asesinato en primer grado, secuestro y robo. Fue condenada a cadena perpetua, sin libertad condicional, mientras que su novio fue condenado al corredor de la muerte. Mary había intentado muchas veces apelar su sentencia por considerarla injusta, dadas sus circunstancias. Alegó que, incluso cuando huía de él en aquel callejón, esperaba que fuera él quien disparara y la matara a continuación. A lo largo de su encarcelamiento, mantuvo que no había participado voluntariamente y que se había visto obligada a ayudarle a punta de pistola. En medio de su encarcelamiento y sus batallas legales, su exnovio maltratador murió en el corredor de la muerte. Su caso se reabrió y se tomó en serio después de que los estudiantes de Derecho del Proyecto de Justicia Post-Condena de la USC se opusieran a la sentencia. Los estudiantes argumentaron que había sido víctima del síndrome de la mujer maltratada, que es una forma de trastorno de estrés postraumático, TPT, que puede hacer que la víctima se sienta atrapada, indefensa e incapaz de escapar de su agresor. Alegaron que, durante el juicio, su abogado defensor había demostrado incompetencia al no tener en cuenta los factores cruciales de su situación de maltrato doméstico y las amenazas inminentes para su seguridad y la de su hija, todo lo cual la llevó a convertirse en cómplice. No habría sido condenada si el jurado hubiera escuchado el testimonio de expertos sobre el impacto del síndrome de la mujer maltratada. La oficina del fiscal del Distrito de Los Ángeles revisó el caso y accedió a anular sus condenas si se declaraba inocente de homicidio voluntario. Aceptó y su condena pasó de asesinato en primer grado a homicidio voluntario. Mary ya había cumplido una condena de 32 años, pero solo 11,8 de ellos se tuvieron en cuenta durante la sentencia, pero afortunadamente seguían superando la pena máxima de 11 años por el delito de homicidio voluntario, lo que la hizo merecedora de la excarcelación. Para sentarse y escuchar los días, se convierten en como 11 años después de que ella había hecho 32. Usted sabe que casi parece una injusticia. Pero estamos tan contentos de tenerla por ahí, vamos a tomar cualquier cosa. Y el 25 de marzo de 2014, Mary Virginia Jones, ahora de 74 años de edad, salió de Century Regional Detention Facility en Linwood, finalmente libre. El reencuentro de Jones con su familia fue un momento muy alegre. Durante 32 años, sus hijos habían vivido sin su madre. Su hijo, Robert Jones Jr., estaba especialmente contento, ya que no había podido verla durante las 3 décadas que estuvo encarcelada por una condena por un delito grave en 1979. Su inquebrantable determinación por reabrir el caso de su madre había dado por fin sus frutos, y no podían contener su felicidad. Tras salir de la cárcel, expresó su más sincero agradecimiento a los estudiantes de Derecho que habían desempeñado un papel crucial en la consecución de su libertad. Gloria Williams llevaba 51 años en prisión, lo que la convierte en la reclusa con más años de condena de nuestra lista. Fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a cadena perpetua sin libertad condicional.
Gloria se casó con su primer marido en 1960, cuando solo tenía 14 años. El matrimonio no funcionó y tomaron caminos separados, pero él se quedó con la custodia de sus hijos y se los dio a su padre y a su madrastra. Ella tenía escasos recursos económicos y solo había cursado quinto de primaria, por lo que se enfrentó a muchas dificultades en su batalla por la custodia y no pudo luchar adecuadamente por los niños. Su abogado le aconsejó que los tribunales se fijaran en la estabilidad del hogar antes de conceder la custodia. Así que, siguiendo su consejo, contrajo matrimonio con su actual pareja, W. C. Williams, en un intento de presentar a los tribunales una dinámica familiar más estable. Sin embargo, esa decisión dio un giro a peor. Williams resultó ser muy abusivo y controlador. La sometía a inyecciones de heroína y la maltrataba físicamente. Una vez le disparó en la mano y amenazó a sus hijos con un arma de fuego. Al cabo de un tiempo, Gloria intentó abandonar a su maltratador marido, pero antes de conseguirlo, fue secuestrada y agredida por un desconocido que, según ella, actuó siguiendo instrucciones de su marido. Afirma que incluso después de la detención y posterior encarcelamiento de su marido por robo a mano armada en 1970, el terror persistía. El miedo que él sentía por ella nunca desapareció. A través de un conocido común, le dijo que consiguiera dinero para contratar a un abogado en su caso. También se aseguró de advertirle de las terribles consecuencias si no cumplía sus exigencias. Así que para cumplir sus exigencias, en febrero de 1971, Gloria viajó a Luisiana acompañada de otras 2 personas. Durante su estancia en Luisiana, idearon un plan para atracar una tienda de comestibles, utilizando una pistola de juguete y un rifle falso. Sin embargo, su plan dio un giro inesperado cuando entraron en la tienda. El propietario de la tienda, Butch Cutrera, estaba armado y se produjo un forcejeo. El cómplice de Glorias, de 16 años, disparó y mató a Cutrera con su propia pistola. Los 3 fueron detenidos y 9 meses después, condenados en un tribunal de St. Landry Parish a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante su encarcelamiento inicial de 3 años en el CIU, Gloria intentó fugarse 3 veces. En 1973, logró huir a Houston, pero fue capturada por robo a mano armada y condenada a 8 años en una prisión de Texas. Allí obtuvo el GED y la licencia de cosmetología. En 1982 fue trasladada de nuevo a LCIW para reanudar el cumplimiento de su cadena perpetua. En 1985 hizo un cuarto intento de fuga golpeando a un guardia con un calcetín lleno de bolas de billar e intentó salir, pero fue sometida por los guardias y recluida en régimen de aislamiento durante 10 años. En 1995, un subdirector abogó por su excarcelación y volvió a la población general. Participó en el Ministerio de Prisiones y en el programa de tutoría Big Sisters y fue miembro del club de teatro. En él, las reclusas de larga duración asesoran a las mujeres recién llegadas. Gracias a sus consejos y tutorías, se convirtió en una figura materna para las reclusas, por lo que se ganó el apodo de Mama Glo. Era conocida por su amabilidad y compasión hacia las recién llegadas, a las que orientaba y apoyaba mientras se adaptaban a la vida en prisión. La madre de Glorias murió cuando ella aún estaba en prisión y no pudo asistir a su funeral. Afirmó que estaba en deuda para siempre con su madre por criar a sus hijos mientras ella estaba en prisión. En julio de 2019, compareció ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Luisiana, que recomendó por unanimidad que el gobernador John Bell Edwards conmutara su sentencia, haciéndola inmediatamente elegible para la libertad condicional. Más de 2 años después de la recomendación de la Junta de Libertad Condicional, el gobernador conmutó oficialmente la sentencia de Glorias, permitiéndole ser considerada para la libertad condicional. Durante este tiempo, contrajo el virus COVID-19 en 2 ocasiones y estuvo en peligro de perder la vida, pero se mantuvo fuerte. En 2022, participó en una audiencia de Zoom, a la que asistieron 3 miembros de la Junta de Libertad Condicional y el hijo de Cutrera, y se le concedió la libertad condicional. Inicialmente, la familia Cutrera se opuso a su puesta en libertad, alegando que nunca había mostrado remordimiento por sus actos. Sin embargo, durante el juicio, se les informó de que su falta de comunicación con ellos se debía a la prohibición estatal de contacto entre ellos. Finalmente, el 25 de enero de 2022, tras cumplir 51 años de prisión, Gloria Williams quedó en libertad. Judith Clark, te habrás preguntado, ¿acaba la cárcel ayudando a alguien? No puedo hablar por todos, pero en el caso de Judith Clark, sí. Judith era solo una estudiante de la Universidad de Chicago cuando se unió a las organizaciones SDS
Estudiantes por una Sociedad Democrática, y se había involucrado en protestas de izquierdas. Las protestas se le fueron progresivamente de las manos y fue expulsada de la universidad. De manifestante estudiantil pasó a ser miembro de los Weathermen, una organización militante de extrema izquierda activa a finales de los 60 y principios de los 70. Los Weathermen eran conocidos por sus ideas radicales y su participación en protestas violentas y atentados con bomba. Judith era miembro de una rama de ellos llamada Organización Comunista 19 de Mayo. Se adhirió a sus ideales y pronto participó en sus actividades. En octubre de 1969, la organización Weatherman organizó una serie de protestas contra la guerra. Del 8 al 11 de octubre de 1969, Weatherman trabajó para organizar a miles de jóvenes en un asalto directo a la policía, a la que llamaban cerdos. El grupo lo denominó Acción Nacional, pero los periódicos lo llamaron Días de Furia. Judith Clark participó activamente en una protesta contra la guerra que desgraciadamente se tornó violenta. La turba rompió escaparates y se enfrentó a las fuerzas del orden. Fue una de las muchas personas detenidas por acción de la muchedumbre durante la manifestación. Tras ser acusada de disturbios, Judith se escondió, pero finalmente fue capturada por el FBI mientras veía una película en Manhattan. Cumplió una condena de 9 meses de prisión. Los días de furia supusieron un punto de inflexión para los Weather, que se volvieron más militantes y violentos en sus tácticas. En 1981, un grupo formado por miembros de Weatherman, M19CO y el Ejército de Liberación Negro robó $1,6 millones de un camión blindado de Brinks en el centro comercial Nanuet Mall de Nueva York. Los atracadores mataron al guardia de seguridad, Peter Page, e hirieron gravemente al guardia de Brinks, Joseph Trombino. Durante la huida, los atracadores mataron a 2 agentes de policía de Nyack, Edward O'Grady y Waverly Brown, e hirieron de gravedad al detective de policía, Artie Keenan. Judith y sus 2 acompañantes fueron detenidos cuando ella estrelló el coche. Ella intentó atraer a los agentes de policía por detrás de sus vehículos mientras cogía una pistola, pero no funcionó. Durante el juicio, ella y sus 3 cómplices se negaron a ser representadas por otra persona, alegando que eran prisioneras de guerra. Al negarse a cumplir con el decoro del tribunal, fueron recluidos en celdas. Fueron declarados culpables de 3 delitos de asesinato y condenados cada uno a penas de entre 25 años y cadena perpetua. Durante los primeros años de su encarcelamiento, Judith Clark se mantuvo desafiante e inquebrantable en sus creencias revolucionarias radicales. Se negó sistemáticamente a aceptar la responsabilidad de sus actos y mantuvo una postura de confrontación. Sin embargo, con el paso del tiempo experimentó una notable transformación. Se dedicó de lleno a la rehabilitación y se comprometió de verdad a enmendar los errores cometidos en el pasado. Entrenó a perros de servicio que más tarde fueron empleados por las fuerzas del orden. También enseñó cuidados prenatales a madres reclusas, ayudándolas y orientándolas siempre que era necesario. También tomó la iniciativa de crear un programa de asesoramiento sobre el SIDA en la comunidad penitenciaria. Asumió el papel de mentora y figura materna para las nuevas reclusas. En su propio relato, Judith admite que en los primeros años de su encarcelamiento no comprendió inmediatamente la gravedad de las muertes en las que había participado. En lugar de ello, sus pensamientos iniciales se centraron en sus principios revolucionarios y en su condición de presa política. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de la gravedad de sus actos. Expresó sinceramente su remordimiento por su anterior indiferencia, reconociendo que su actitud segura de sí misma e impasible debía de haber infligido angustia a los supervivientes de las víctimas que habían perdido trágicamente a sus seres queridos. A pesar de su transición de revolucionaria radical a reclusa ejemplar, mucha gente seguía queriendo que permaneciera en prisión. En 2017, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, conmutó la pena de Judith Clark, por lo que podía optar a la libertad condicional, pero ella la denegó. Los miembros de la Junta de Libertad Condicional han determinado que, a pesar de reconocer su rehabilitación, debe permanecer encarcelada debido a la gravedad de su delito y a la oposición expresada por el público hacia su liberación. Más de 10.000 neoyorquinos presentaron sus firmas en oposición a la libertad condicional de Judith. Se le concedió la libertad condicional en 2019 y finalmente, en abril de 2019, tras cumplir casi 38 años en prisión, Judith Clark salió de la cárcel. Eraina Pretty es probablemente la más joven condenada por un delito de esta lista. Solo tenía 18 años cuando fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua junto con su novio.
Eraina creció en un hogar pobre y lleno de malos tratos. Cuando cumplió 18 años, conoció a su novio, Ronald Brown. Era 5 años mayor que ella y resultó ser un hombre tóxico y maltratador. Era una niña asustadiza que solo quería atención, que alguien me quisiera. Su novio estuvo implicado en otro asesinato unos meses antes de un trabajador social, Louis Thomas. Más tarde fue acusada de deshacerse del arma homicida para Ronald. Unos meses más tarde, el 6 de abril de 1978, Brown ordenó a Eraina que le ayudara a robar en la tienda en la que había trabajado anteriormente. Ella había renunciado recientemente a su trabajo en la tienda. Ronald le dijo que, como el dueño la conocía, le abriría la puerta trasera, lo que permitiría a Ronald y a su cómplice llevar a cabo el robo mientras ella lo ataba. Lo doloroso es que cuando mi novio me dijo que los atara y vi en sus ojos que no querían, dijeron: por favor, no me mates. Por favor, no me mates. Y yo les dije que solo escucharan lo que él les dijera que hicieran y nadie iba a morir. Desafortunadamente, durante el robo, él se deshizo violentamente del dueño, al estilo ejecución. Más tarde, los 3 implicados fueron detenidos por la policía. En 1978, considerando el consejo de su abogado y la posibilidad de enfrentarse a la pena de muerte, Eraina aceptó declararse culpable de asesinato en primer grado. Tomó esta decisión asumiendo que una cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, significaría que estaría encarcelada entre 20 y 25 años, como máximo. Sin embargo, fue condenada a entre 60 años y cadena perpetua. Eraina Pretty ha expresado su arrepentimiento por su participación en el crimen y ha trabajado para rehabilitarse durante su estancia en prisión. En 2003, escribí al gobernador Ehrlich y le pedí la inyección letal por la familia de las víctimas y por todo el mundo. Quería que supieran que lamentaba el delito que había cometido. A lo largo de sus 42 años de prisión, Eraina ha visto crecer a su hija, Kecha Dan, y a sus nietos, desde la primera infancia hasta la edad adulta, únicamente a través de las visitas al centro penitenciario. Ha utilizado su sentimiento de culpa como motivación para superarse y dar un giro a su vida. Se licenció en Sociología por la Morgan State University y participó activamente en varios grupos de autoayuda y asesoramiento. También realizó cursos de preparación para el empleo, informática personal e introducción a las bases de datos. Se convirtió en mentora de los nuevos reclusos, animándoles a participar en los programas de la prisión y, en ocasiones, incluso convenciéndoles para que no se pelearan. Sin embargo, a pesar de estos notables logros, ninguno de ellos resultó influyente en el procedimiento de libertad condicional. Estaría bien ser libre, pero denme una segunda oportunidad porque he hecho mucho por superarme. La primera vez que se le recomendó la libertad condicional fue en 2008, pero ningún gobernador se la concedió, y en mayo de 2020, Eraina ingresó en el hospital con COVID-19, lo que llevó a defensores y legisladores a abogar por su excarcelación debido a la preocupación que suscitaba la posible transmisión del virus dentro de los centros penitenciarios. Posteriormente, en diciembre de 2020, un juez del Tribunal de Circuito de Baltimore reconoció los esfuerzos diligentes de Eraina y su compromiso con el crecimiento personal. El juez reconoció el remordimiento de Eraina por sus acciones pasadas y su exitosa rehabilitación, y consideró que ya no era un peligro para la sociedad. Finalmente, tras 42 años de encarcelamiento, Eraina Pretty fue puesta en libertad a la edad de 61 años. Donna Hilton es otro ejemplo de alguien que aprovechó el encarcelamiento como una oportunidad para convertir su vida en algo más. A los 20 años fue condenada por asesinato en segundo grado y 2 cargos de secuestro en primer grado por su participación en la violación, tortura, secuestro y asesinato de un hombre de negocios de Nueva York. Donna creció en un hogar golpeado por la pobreza y el maltrato. Justo antes de cumplir 8 años, su madre la vendió por un puñado de dinero a una pareja sin hijos, Roy y Daphne Hilton. La pareja se la llevó a vivir con ellos a Nueva York y le dio el apellido Hilton. Pero al año de ser adoptada, su padre adoptivo empezó a abusar sexualmente de ella con regularidad y, más tarde, sufrió abusos por parte de su profesor de matemáticas. Ese mismo verano, huyó a Filadelfia con un hombre mayor que prometió salvarla, pero que la agredió sexualmente en una habitación de motel. Permanecieron juntos en Filadelfia durante 5 meses, durante los cuales él la obligaba a arrastrarse a 4 patas y la degradaba orinando sobre ella y quemándola con un cigarrillo. Afirmaba su poder sobre ella, abusando físicamente de ella. En enero de 1980, regresaron a Nueva York, donde ella descubrió que estaba embarazada. Enfurecido por la noticia, la insultó y la violó. Un año después, a la edad de 16 años,
dio a luz a una niña. En 1981, fue raptada a la fuerza por alguien a quien había rechazado y confinada en un armario con un clérigo. La agredieron sexualmente antes de devolverla al armario durante 3 días. Tras ser liberada, Donna denunció el incidente a las autoridades. También afirma que uno de los detectives que respondió a su denuncia la agredió tras llevarla a un lugar desconocido. En 1982, se casó con un rapero a los 18 años y se quedó embarazada, pero él la convenció para que abortara y luego se divorció de ella. Después de todo esto, las cosas no hicieron más que ir cuesta abajo, ya que se vio envuelta en un cruel y malicioso acto de asesinato. En 1985, conoció a Louis Miranda a través de un compañero de trabajo, y este la reclutó junto con otras personas para secuestrar a Thomas Vigliarolo. Thomas era un hombre de negocios que había trabajado anteriormente con Louis. Creía que Thomas le había traicionado y se había embolsado una suma de dinero considerablemente mayor, por lo que Louis se quedó con las manos vacías. Secuestraron y drogaron a Thomas y lo mantuvieron cautivo durante 2 o 3 semanas, mientras lo mataban de hambre, lo quemaban, lo golpeaban, lo torturaban y, finalmente, lo asfixiaban en un maletero. Tras ser capturados por las autoridades, Donna alegó que había sido coaccionada para participar en el crimen por Louis Miranda, que amenazó con hacer daño a su hija de 4 años si se negaba. A pesar de su defensa, el jurado la declaró culpable de asesinato en 2º grado y de 2 cargos de secuestro en 1er grado, y la condenó a penas de entre 25 años y cadena perpetua con solo 20 años. Donna expresó remordimiento por sus actos, pero mantuvo que no era una asesina. Aprovechó sus 27 años en prisión para dar un giro a su vida y hacer algo por sí misma. En 1992, se licenció en Ciencias del Comportamiento y obtuvo un máster en Estudios de la Mujer y Literatura Inglesa en el Marymount, Manhattan College. Debido a su pasado como superviviente de abusos sexuales, empezó a trabajar como activista y a defender los derechos y el bienestar de las mujeres y niñas afectadas por traumas interseccionales como los abusos sexuales, la violencia doméstica y la trata de seres humanos. Vio el estado de discriminación en las cárceles y también asumió el papel de abogar por reformas penitenciarias y hablar en contra de la desigualdad de género en las cárceles estadounidenses. Sin embargo, a pesar de que logró rehabilitarse y convertirse en una activista culta, la primera vez que solicitó la libertad condicional se la denegaron. Después de cumplir 27 años, se le concedió la libertad condicional. Esta decisión no sentó bien a mucha gente, que alegó que la gravedad del delito era demasiado grande y que él la mostraba falta de remordimiento por sus crímenes. Sin embargo, se le concedió la libertad condicional porque había cumplido más de la condena mínima y había hecho todo lo posible por ser una reclusa modelo. Donna Hilton salió de la cárcel en 2002, a los 46 años. Alice Marie Johnson. El caso de Alice Marie Johnson saltó a los titulares porque vimos a grandes celebridades, como la estrella de telerrealidad convertida en empresaria Kim Kardashian, políticos e incluso el presidente interviniendo para que prevalezca la justicia. Alice nació y se crió en Mississippi como una de los 9 hijos de una familia de aparceros. Su vida consistió en trabajo duro y menos recursos y dinero de sobra. Su primer embarazo se produjo cuando solo cursaba el 2º año de secundaria. Antes de su encarcelamiento, Alice dejó una gran impresión en el vicepresidente de FedEx, lo que le valió una oferta de trabajo. Trabajó duro y fue ascendiendo hasta que consiguió un puesto en operaciones informáticas y más tarde pasó al servicio de atención al cliente. Y lo que es más importante, luchó activamente por un trato justo a las mujeres y a las personas de orígenes diversos, presentando una queja formal ante el Departamento de Recursos Humanos. La dirección de la empresa respondió positivamente a su queja, lo que se tradujo en importantes cambios de política. Trabajó allí durante 10 años, antes de que una adicción al juego y un novio provocaran su despido. Alice había cogido un anticipo de la empresa para un viaje de trabajo y se lo había prestado a su novio. Él no se lo devolvió, y debido a su adicción al juego, ella no pudo cubrir el dinero por sí misma, por lo que fue despedida. Las cosas no se calmaron pronto, ya que al cabo de un tiempo perdió a su hijo en un accidente de moto y también se divorció de su entonces marido. También tuvo que declararse en quiebra, lo que provocó el embargo de su casa. Después de tocar fondo sin nada más, Alice tomó la primera salida que vio: las drogas. Alice se involucró con un grupo de personas que transportaban cocaína en Memphis, Tennessee. Esta banda de narcotraficantes también estaba vinculada a traficantes colombianos afincados en Texas. Todo estaba fuera de control. Sentía que no controlaba nada de mi vida
Me llamaban los cobradores, y cada vez que me llamaban era el momento en que entraba en la peor depresión de mi vida. En 1993 fue detenida junto con otras 15 personas y posteriormente condenada en 1996 por 8 cargos penales federales relacionados con conspiración para vender cocaína y participación en blanqueo de dinero. Alice afirmó que nunca vendió directamente las drogas, sino que actuó como mensajera entre las partes. A pesar de sus afirmaciones, se la siguió considerando la cabecilla de la operación y fue condenada a cadena perpetua, más 25 años adicionales en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Alice no tenía antecedentes penales y esta fue su primera y única condena. Durante su encarcelamiento, Alice Marie Johnson mostró una dedicación excepcional al crecimiento personal y a ayudar a sus compañeras. Fue mentora, escribió obras de teatro, enseñó a concienciar sobre el VIH-Sida y se ordenó como ministra. También organizó unas Olimpiadas especiales y publicó un libro de cartas titulado Afterlife, mi viaje de la cárcel a la libertad. Alice era conocida como una reclusa modelo por su compromiso con la superación personal y la superación de los demás. Su historia llamó la atención de la estrella de reality Kim Kardashian en Twitter. Kim se sintió conmovida por su historia y quiso ayudar a Alice a salir. Así que reclutó a un equipo de profesionales del derecho, lo que llevó a una reunión con el presidente Trump en el despacho Oval. Trabajó estrechamente con Jared Kushner, el yerno del presidente, y actuó como defensora de la causa de Alice. Kardashian se reunió con Trump en la Casa Blanca para hablar sobre las condenas y la reforma penitenciaria, y también concedió entrevistas a los medios para apoyar la petición de clemencia de Alice. Se convirtió en una misión a la que no quería renunciar. Creo que para algunas personas podría parecer que Kim hizo una llamada telefónica al presidente, se presentó. Habíamos estado en conversaciones y trabajando en esto durante 7 meses, y no fue algo instantáneo. En 2018, la condena de Alice se redujo a 21 años de prisión, y salió de la cárcel para estar con sus hijos y nietos, pero en ese momento no se la dejó libre del todo. Más tarde, en agosto de 2020, el presidente Trump concedió el indulto total a Alice Marie Johnson, durante una reunión en el despacho Oval. Debbie Sims Africa fue miembro activo de MOVE, un colectivo negro revolucionario y antitecnológico que se opuso activamente a los métodos agresivos empleados por el Departamento de Policía de Filadelfia durante esa época, en los años 70. MOVE fue fundado en 1972 en Filadelfia por John Africa y abogaba por la vida natural y las leyes naturales. Muchos de los enfrentamientos entre MOVE y la ciudad fueron el resultado de un sistema de justicia penal racista que incluía la brutalidad policial y el doble rasero de la justicia. El 8 de agosto de 1978, Debbie Sims Africa se encontraba en la residencia comunal de MOVE, en Filadelfia, con su cónyuge, Mike Africa Sr., y su hija de 2 años, Michelle, cuando la policía rodeó la casa e intentó desalojar a los residentes y se produjo un enfrentamiento. Se desataron 2 canones de agua y bombas de humo. Debbie y su hija quedaron atrapadas en el sótano y tuvieron que escapar a oscuras. Debbie estaba embarazada de 8 meses y tuvo que sacar a su hija en brazos. A medida que el asunto se agravaba, se dispararon armas de fuego y uno de los policías, el agente James Ramps, murió de un solo balazo. El tribunal atribuyó la responsabilidad colectiva de su muerte a Debbie y a otras 8 personas, a pesar de que no había pruebas que la relacionaran con el disparo o el manejo del arma de fuego que mató al agente James Ramp. Los miembros de MOVE siguen insistiendo en que no tenían armas de fuego en su casa en el momento del asedio, por lo que la bala pudo dispararse desde su lado, sugiriendo que un disparo erróneo de un compañero policía pudo ser lo que le mató. Pero el tribunal hizo caso y afirmó que allí había armas utilizables. Debbie fue condenada a entre 30 y 100 años de prisión. Su marido, Mike Africa Sr., se enfrentaba a la misma pena. Mientras estaba en prisión, Debbie Sims Africa dio a luz a su hijo, Michael Davis Africa Jr., en septiembre de 1978, apenas un mes después de su detención. Escondió el nacimiento a los guardias de la prisión todo el tiempo que pudo, porque a las madres no se les permitía estar con sus bebés en prisión. Su reclusa la ayudó con el parto y a limpiar la placenta. Escondió a su hijo durante 3 días en la prisión. Cada vez que lloraba, una compañera tosía o cantaba para tapar el ruido. Por el pasado, eso no siempre era una prioridad de la ciudad. Eso no fue siempre, ya sabes. Algo que usted puede depender de, en ese momento, para no suceder a una persona MOVE, un bebé MOVE, un niño MOVE.
así que estaba decidida a no dejarles saber eso, hasta que estuviera lista para que lo supieran. Y después de 3 días maravillosos, les contó a los guardias de la prisión lo de su hijo. Estaban conmocionados y rápidamente hicieron los arreglos necesarios para que el hijo fuera devuelto al mundo exterior. Pasó 40 años en prisión, lejos de su familia y de su hijo menor. En prisión, se centró en mantener limpia su reputación de buena reclusa. Se comprometió a aprovechar el tiempo que tenía y a superarse. Se dedicó a varias cosas. Trabajó como mentora de otras reclusas y como adiestradora de perros que entrenaban a cachorros que ayudan a personas con discapacidades físicas y cognitivas. Se licenció en salud conductual por la Universidad de Pittsburgh y obtuvo un máster en asesoramiento profesional por la Universidad de Carlow. Se comportaba como un modelo para otras reclusas que buscaban superarse y mantenía un expediente disciplinario intachable. Se había presentado ante la Junta 8 veces desde que fue elegible en 2008 y finalmente, después de que sus abogados presentaran a la Junta de Libertad Condicional un dossier de 13 páginas en el que se describía su trabajo como mentora de otras reclusas y como adiestradora de perros que entrenaban cachorros que ayudan a personas con discapacidades físicas y cognitivas, y un testimonio del experto correccional Martin Horn, que revisó su historial y dio su aprobación, se le concedió la libertad condicional en 2018. Finalmente, a los 62 años, Debbie Sims África salió de prisión el 16 de junio de 2018. Si quieres ver más videos como este, pincha en las tarjetas de vídeo de tu pantalla.